Bien, volvimos para iniciar nuestro segundo segmento aquí en A lo que nos convoca, en la cuarta edición ya de este gran programa que tenemos con Claudio Blanco en elpensador.io. Hoy nos acompaña en este segmento una amiga del pensador.io que se llama Cristina Leal Veras, una profesora de biología y ciencias naturales que tiene 15 años ya de docencia trabajando en diferentes colegios particulares, subvencionados, municipales. Ella es magíster en gestión y administración educacional en la Universidad Mayor, madre de 2 hijos de 11 y 8 años. ¿Cómo estás, Cristina Leal? Bien, bien. Terminando ya las vacaciones, ya con la tristeza de volver a trabajar nuevamente, pero bien. ¿Pero cómo? Si trabajar dignifica la vida, dijo Santo Tomás. Sí, pero eso de despertar temprano todos los días y teniendo un par de meses que podéis despertar un poquito más tarde, igual Eso. eso es rico. Estar en la Oye, casa con los niños sin hacer nada, me distinto. gustó eso de hablar de los hijos de cada uno. Tú tienes 2 niñitos, nosotros nunca hablamos de los hijos, pero es parte del currículum, porque aquellos que tenemos hijos siempre es parte nuestra ser papá. Claudio, tú tienes hijos también. Tienes un hijo. Mire, tengo un hijo, los otros no me han demandado todavía por alimentos, así que hasta ahora uno nomás. No, yo tengo a mi haber cuatro ya. 2 grandes y 2 pequeños. Así que sí es importante decir eso, es importante. Y sobre todo ahora, Cristina, que estamos por volver a clases y ya las autoridades, al menos del gobierno saliente, dicen hay que volver a clases de manera presencial, sí o sí, y ya sin ninguna clase de restricción o con menos restricciones que las que teníamos hasta el año pasado. Vamos a hablar de ese tema es el que nos convoca en este segmento. Cristina, desde tu punto de vista como educadora, como profesora, también desde el punto de vista que tú tienes como gestora de educación, de un magíster en gestión educacional. ¿Es conveniente que volvamos a clase? ¿Estamos preparados para que los colegios vuelvan a clase? ¿Qué crees tú? A ver, sin hablar de pandemia, es necesario que los niños vayan al colegio, ¿ya? La educación se ha visto bastante disminuida, ya que los niños están en la casa y no están con los controles que tienen en el colegio. Es necesario que los niños tengan esta guía que les dan los profesores para que ellos vayan adquiriendo aprendizaje, conocimiento, que en la casa sí los pueden adquirir, pero no van lineados, no van alineados. ¿Ya? Entonces igual es importante que vuelvan a clase. Independiente del tema de salud, los niños necesitan también socializar, que es algo que también se ha visto bastante disminuido. Los niños pasan cuántas horas metidos en el computador, en clase, y más encima después se ponen a jugar, que es los juegos online, que están viendo YouTube, viendo un montón de cosas que a los niños les gusta y les llaman la atención. Y eso es porque no están en contacto con otros niños. No salen a jugar a la pelota, que no están corriendo en los patios, no están gritando y la energía la descargan que jugando estos juegos en línea. En la parte pandemia, la parte que igual es complicada, se han generado bastantes protocolos para el reingreso a clase. Protocolos que van desde el distanciamiento, que era lo que se veía hasta el año pasado, el tema del lavado de manos, el tema de la ventilación de la sala. Ya para este año los protocolos son distintos, ¿ya? Protocolos en donde no haya aforo dentro de las clases, de las salas. Los colegios ya no tienen aforo. ¿Por qué? Principalmente porque ya los estudiantes o los adolescentes hasta los 18 años ya tienen el programa de vacunación completa. Y eso hace que los aforos también se vean, vayan siendo eliminados. Pero también dice por ahí que hay que evitar el contacto físico dentro del protocolo que emana el MinSal. Pero Es difícil, muy difícil. Yo ¿cómo evitas el veo contacto físico en el colegio? Los cabros exactamente chicos juegan. el saludo, ese saludo típico que hacen los niños que se toman de los brazos, las manos, que se pegan en el brazo. Es difícil. Yo veo a las educadoras de párvulo cómo ves a un niño llorando, chiquitito, cómo no te vas a acercar y abrazarlo. Y abrazarlo, que el contacto físico es imposible evitar. Yo trabajo con más adolescentes, pero yo veo allá, por lo menos en el colegio donde trabajo yo, los niños son de piel, son de esos de venir, abrazar, hola Miss, te abrazan, ¿cómo está? Es súper difícil evitar el contacto físico. Yo creo que El, es el, lo más complicado. el colegio médico
no está de acuerdo con los protocolos que está implementando el Ministerio de Salud respecto sobre todo lo que hablas tú de los aforos. ¿Qué pasa con la ventilación? Porque hoy hay un tiempo que estamos en verano, pero hay una medida también aplicada justamente a la ventilación. ¿Qué pasa con los colegios en Punta Arenas? ¿Qué pasa con los colegios en Concepción? Y aquí mismo cuando haga frío, pues, Claudio. Sí, por cierto. Mira, decía uno de los protocolos, decía que había que mantener la ventilación, ojalá ventilación cruzada, es decir, una puerta, una ventana, cosa que se logre hacer este traspaso de cambio de aire. Que haya, como decían las viejitas, que haya corriente de aire. Que haya corriente de aire, exacto. Decía que ojalá ahora que entre el tiempo lo permitiera, tener toda la ventana abierta. Pero yo también estaba pensando qué iba a pasar en invierno, va a pasar igual que el año pasado. Vamos a estar con abrigos, con chaquetas, con gorros, con guantes haciendo clases y la mascarilla. ¿Cuál es la explicación que se puede dar respecto al tema de los aforos? Porque la vuelta a clase es sin aforo, pero los aforos se respetan en los cines, los aforos se respetan en los teatros y se respetan en los restaurantes. Y tenemos, digamos, un programa de vacunación que apunta a lo mismo. O sea, un programa de vacunación que es alto y que respeta justamente el aforo en estos establecimientos de comercio particular, pero no en cuanto a la educación. Entonces, hay un mensaje un poco confuso que manda justamente el Ministerio de Educación también respecto a de esta vuelta a clase. Es complicado, yo creo que ese es uno de los puntos más controversiales que hay, porque el Colegio de Profesores también alude a lo mismo, que estamos teniendo aforos en todas partes, menos en los colegios. Pero eso también se ve por el tema de la parte educacional, que es necesario que los niños estén aprendiendo. Pero yo lo voy a leer por otro lado, también reactiva el país, que los papás no estén en la casa, que no estén en la casa con los niños, que estén trabajando y estén preocupados dónde están los niños. Yo quería hacer un alcance respecto a los aforos, porque si bien es cierto, hay algunas partes donde sí te piden aforo, que son las partes que mencionaba Claudio, pero hay un montón de otras partes donde o no se pide o es sencillamente infiscalizable. Por ejemplo, y los niños se juntan. Por ejemplo, los malls están llenos. Usted va a cualquier mall y está lleno. Pero claro, cuando usted va a entrar a la tienda, a la tiendita, en esa tiendita le piden un aforo, pero el mall está lleno y usted se topó con todo el mundo dentro del mall. Da igual. Las plazas públicas donde hay juegos infantiles también están llenos de niños y sin duda que no hay nadie que fiscalice los aforos ahí y ahí hay contacto físico. Entonces, si en esos lugares están llenos y no hay contacto y hay contacto físico, ¿por qué no haberlo entre los niños en el colegio? Eso es imposible. Además es imposible fiscalizar porque las conductas de los niños no son controlables. Yo al menos creo que me la voy a bancar. Ahora, lo que no sé si te parece, Cristina, es si en los colegios, a propósito de no tener aforo, debiera ser exigible que los niños estén vacunados. Lo que pasa es que, a ver, hasta el año pasado se solicitaba para poder cumplir el aforo por sala que haya un cierto porcentaje de alumnos vacunados. Si no me equivoco, era el 70 o el 80% de los alumnos por sala que tenían que estar vacunados. A diciembre del año pasado se cumplió, a noviembre del año pasado se cumplió y varios cursos completaron el aforo, es decir, no sé, yo tenía un curso con 32 alumnos y estaban yendo 30 alumnos y los otros 2 que no iban era porque no querían, los papás todavía estaban con problemas porque no los exponían, porque había problemas ya de salud en la familia o porque uno estaba muy lejos, uno estaba en clase, no sé, pues en la playa. ¿Ya? Entonces igual eran como 2 casos, pero tercero, cuarto medio, por ejemplo, estaban todos en la sala. Entonces, y te voy a decir otro lugar donde no hay aforo y donde estamos siempre juntos y con contacto físico. El transporte público. Métase al metro, vaya en micro. ¿Y quién controla eso? Y después me dicen, no, es que para entrar aquí necesitas aforo. Por favor. Hay un meme muy bueno en relación al transporte público, que están con la distancia de 1 metro, 1 metro y medio para ingresar a la micro y en la micro están todos apretados. Entonces, pero claro, el absurdo más grande.
Cristina, una consulta, porque, bueno, mi hijo tiene 3 años y mi hijo va al jardín. Ahí en el jardín el contacto es inevitable, o sea, entre los niños se dan un dulce, se lo meten al otro en la boca, o sea, hiciste mención respecto al contacto físico de los niños, pero me interesa sobre todo saber, que también lo mencionaste, sobre el aprendizaje, porque estos casi 2 años que tenemos entre restricciones también asociadas a lo que era antes el estallido social, más la pandemia, ha hecho una casi práctica habitual las clases por Zoom o por otras plataformas, digamos, dice la publicidad. Pero el aprendizaje, ¿se ha visto mermado? ¿Se ha visto muy mermado? Esa es la pregunta. Porque, mira, y para darte un símil, los primeros que se fueron a audiencias telemáticas o que están teletrabajando son el Poder Judicial. Y se ha mantenido esta política durante mucho tiempo. Entonces, el gobierno manda una señal equívoca. Para unos sí, y se mantienen las audiencias telemáticas, y para otros no, en el caso de los colegios. ¿Qué crees tú al respecto? A ver, en relación al tema educacional, sí se ha visto mermada el tema del aprendizaje. ¿Ya? Acuérdate que yo les decía al principio que era principalmente porque no existe esa guía que da el profesor para los niños. ¿Ya? Y los padres, perdona, y los padres no son profesores, ¿eh? No podemos sustituir esa función. Es que uno tiene la mala visión de, pucha, si una persona puede enseñar, los papás también pueden enseñar, pero no tienen las estrategias que tienen los profes. ¿Ya? Yo lo hablo como profe y lo hablo como mamá. Me tocó estar en un primero básico con mi hijo. Le tuve que ayudar a aprender a leer y a escribir. Entonces, yo en ese momento yo decía, los profes de básica que hacen de todo. Yo me sacaba el sombrero con la profe de mi hijo que tenía que aguantar a los niños y enseñarles a leer por este medio. Y yo al lado, casi, no sé, como que como papá uno trata de ayudarlo, pero al final uno no lo ayuda. Dice más, dice pa, resta, suma, uno más, uno menos. Entonces, ese comodín papá que tenían en la casa, primeros, segundos básicos, ahora que van a tercero, les va a costar un montón adecuarse a este sistema. Oye, Cristina, ¿y la posibilidad de hacer clases sincrónicas y asincrónicas o con un aforo reducido? Es decir, por ejemplo, no sé si esto se habrá discutido, de un curso de 30 alumnos, por dar un ejemplo, que 15 fueran a clase y las clases fueran grabadas. Por tanto, no sé, una semana van estos 15, la semana siguiente van otros 15, pero tienen el respaldo de las clases que estuvieran suficientemente respaldadas en alguna plataforma. ¿Alguna idea así se dio, se discutió? Mira, sí, ¿No existe? Sí se dio. Mira, el año pasado, en el segundo semestre, cuando volvieron el tema de las clases ya presenciales, por el mismo tema de los aforos, se hacían estas clases híbridas, ¿ya? Clases en donde estaba el profe en la sala con 15 niños y los otros 15 niños estaban en la casa, con clases al mismo tiempo, es decir, ellos veían la sala con los compañeros y el profe haciendo la clase. Creo que fue el periodo más estresante de toda la pandemia, sin pensar en la pandemia. ¿Por qué? Porque tú tenías que estar poniendo atención a los 15 niños que estaban en la sala, más los otros 15 niños que estaban en la casa, que estaban silenciados, que estaban con pantallas en negro, pero tú sabías que estaban ahí. Y si habían dudas, no preguntaban, que si no entendieron lo que tú decías, no preguntaban. Y tenías que repetir la clase 2 o 3 veces para que tú más o menos entendieras o supieras que los niños en la casa habían aprendido. O habían escuchado, habían captado algo de la idea que tú habías dado. Creo que ese fue el periodo más estresante de estos 15 años que he hecho clase. Yo creo que ha sido lo más complicado. Parecía full. O sea, ninguna posibilidad de repetir eso. Por lo menos para mí no. Pero yo creo que ya no. Según lo que habla el gobierno, según el gobierno saliente y el gobierno entrante, que no se vuelven las clases a sistema remoto,
a no ser de que haya algún caso activo en el curso por COVID. Qué complejo ser tan categórico justamente con esa instrucción, porque estamos en la variante Omicron el 23 de febrero, se registraban más de 40.000 contagios. Entonces, no son 40.000, ¿cuántos? Yo por ahí lo había notado. 24.000 contagios, casos nuevos y 45 muertes, eso fue el 23 de febrero. Entonces, estamos hablando de cifras preocupantes, o sea, ni en el peor momento de la primera oleada teníamos estas cifras. Entonces, está primando quizás, no sé, tratar de no atrasar a una generación, o serían ya casi 2 generaciones, que tienen un problema de aprendizaje evidente, porque eso que dices tú es cierto, o sea, el aprendizaje de los niños desde la casa ha sido bastante menor en relación a los que han tenido la posibilidad de tener presencialidad. Y yo te diría, Claudio, que sobre todo ha sido menor porque yo lo he visto. No sé, Cristina me corrige si me manda un condoro, pero creo que los niños han perdido mucha disciplina. Disciplina en el sentido de acostumbrarse a tener cierta mecánica de trabajo físico, intelectual, y esa disciplina, ese ha sido el factor que les ha hecho perder aprendizaje. No es solo que tú dejaste de meter contenido en tu cabeza, sino que dejaste de tener la costumbre de leer, la costumbre de estudiar, y ciertamente los padres no somos capaces de generar esa disciplina que sí te la da el ir al colegio, el que le den determinadas tareas, el que tenga que investigar algo. Los padres no somos capaces de hacer eso. Y a eso súmale la pérdida de socialización, de sociabilidad, de capacidad de poder estar con un otro y que te importe también ese otro, más allá de lo que aparece en la pantalla. Los amigos de mis hijos hoy día, de los hijos más chicos sobre todo, son los amigos que tienen o que pueden conseguir a través de un chat. Mira, o que y sus conocimientos de todo lo que me hablan, sí, es pesado esto, de lo que me hablan mis hijos es de lo que aprenden a través de YouTube. Entonces, ¿dónde? Oye, papá, tal cosa. ¿Y dónde lo escuchaste? Ah, en YouTube. Te juro, el 90% de lo que me hablan mis hijos chicos es de lo que aprenden a través de YouTube. Eso Te es hablan en tremendo. mexicano. Además. Aparte. Entonces yo creo que eso ha sido una pérdida tremenda y eso no puede continuar. Y a eso sumémosle algo, y aquí voy a hablar como papá también, la salud mental de los papás. O sea, estar trabajando en la casa y haciéndose cargo de los hijos y al mismo tiempo de la educación de los hijos, Bueno, no da para más. eso es lo que vivía Cristina, le tocaba la doble función. Sí. Tuve el primer año, tuve la ventaja de poder ordenar mi horario para que yo hacer mis clases muy temprano. Ya mis clases partían a las 8, terminaban a las 10 y ahí los ordené para que fuera todos los días. Y las otras clases las hacía un poco más tarde. Y justo el periodo entre las 9:30 y la 1, por ejemplo, que tenía clases mi hijo chico, yo acompañarlo. Entonces, mi hija más grande, ella ya un poquito más autónoma, estaba en su pieza haciendo sus clases, yo iba a darme vuelta a ver si estaba conectada, pero no, ahí con ella no tenía problema. Pero con el más chico que se desconcentra más rápido, ahí tenía que estar. Pero el segundo año, que ya tenía que estar con mis clases toda la mañana como horario colegio, el primer semestre fue medio complicado, pero los primeros meses. Después tuve apoyo del papá de los chiquillos, que estuvo aquí en la casa. Pero tuvo un tema de una licencia muy larga, entonces estuvo con ellos acá. Entonces él me apoyó harto. Pero ya el segundo semestre yo tenía que ir al colegio, porque las clases no eran desde la casa, sino que era desde el colegio. Entonces, como el papá seguía con licencia, todavía seguía con los chiquillos, pero esa fue mi experiencia. Yo veo la experiencia de mis otras colegas que tenían que llevar a sus hijos al colegio y los instalaban en una oficina que quedaba más o menos disponible para que ellos se conectaran a sus colegios. No, sí, fue complicado. Fue complicado. Tiene su caso. Yo al menos te diría que voy a mandar a los niños al colegio. Sí.
Mira, ¿sabes qué? Yo viéndolo como mamá, si tú les explicas bien a los niños son súper intuitivos y son súper rápidos. Si tú les explicas bien que tienen que mantener la mascarilla puesta, que no tienen que compartir, que tratar de no estar tan cerca, ellos entienden. Y entienden más y mejor que los adultos. Son más constantes y son mucho más rígidos. Los niños, por lo menos los míos, llegamos de la calle, no sé, vamos a la casa de mis papás, que es muy cerca de acá. Llegamos acá a la casa, los chiquillos llegan sacándose la mascarilla, sacándole los elásticos, botándole en el contenedor que tenemos para mascarilla, metiéndose al baño, lavarse las manos, se lavan las manos, se lavan la cara, cosa que uno no entiende, porque uno tapa esta parte, pero se lavan toda la cara y recién ahí hacen sus cosas. Ni siquiera tocan a la perrita cuando llegan, así como que pasan directo a lavarse las manos y la cara. ¿Y eso es por qué? Porque uno tiene que hablar con ellos. Eso, confiemos en los niños. Sí. Tiempo de pandemia. Ojalá que la vuelta a clase no sea tan caótica y que las medidas que adopte la autoridad sean naturalmente en beneficio de toda la ciudadanía. Exacto. Amén. Amén. Eso es. Sí. Eso. Sí, hay que pensar en positivo. Sí. Esto tiene que pasar. Mira, tiene que pasar y esto es un aprendizaje también para todos. Y por último, yo te diría que hay un beneficio a nivel familiar. Cuando los niños y los padres estábamos todos juntos durante la pandemia, todo el día, unos escuchando cómo trabajaba el papá y los papás escuchando cómo estaban en clase los niños, yo siento que se perdieron los espacios familiares. Entonces, cuando tú llegabas a la hora de almuerzo y nos sentábamos todos juntos, o a la hora de la cena, por ejemplo, ya no había de qué conversar, pues se me escucharon todo el día, y yo lo escuché todo el día. Yo ya sabía lo que habían hecho, sabía con quién habían hablado, y ellos también me habían escuchado. Muchos de ellos ya se aprendían mis clases de memoria. Pero la distancia hace que los momentos familiares sean efectivamente momentos familiares. Cuando llegamos a la noche, cuando llegamos a encontrarnos, a tomar once juntos, a tomar una taza de té juntos, uno puede preguntar, ¿y cómo te fue en el día? Y que el otro te relate. Pero sí, ya, porque estuviste separados. Yo creo que eso va a ser un reencuentro para las familias, te diré, sí. Por lo menos para la mía. Sí, no, pues yo creo que para todas. Para todas. Ojalá esa separación de espacios sea positivo y que los niños aprendan también a comunicarse, porque el tema del chat, oye, hace esto, muévete para acá, escucha a mi hijo. Formemos team. No, es que yo no quiero que me mates, que hagas. Ay, por favor, ya de verdad, esa cuestión me tenía enferma. Me tiene mucho. Y que mi hija no me hable. ¿Por qué? Porque está todo el rato viendo sus dibujos, escuchando. Ya mamá más rato, espérate un poquito que termine el video, que termine. Eso me tenía, como mamá me tiene un poquito estresada. Por lo menos en el colegio me va a decir, no, si me junté con tal persona, hice tal cosa. Bueno, Cristina, Claudio, el reloj es implacable y ya nos pilló la hora, así que tenemos que ir cerrando, pero te agradecemos mucho que hayas tenido este rato con nosotros, que hayamos podido compartir desde tu experiencia como mamá y sobre todo como profesora en torno a esto que ya se nos viene encima. Se nos viene marzo, Claudio. Ahí está, ya lo tenemos encima. Sí. Ojo, y hay varios colegios que ya partieron. Partieron el lunes. No, eso es esquizofrénico, no se puede decir. ¡Qué horrible! No. Pero ya se nos viene. Ya sí. La próxima semana es la semana de verdad. Ahora empieza el año en serio. Gracias, Cristina. Ya, pues, gracias un abrazo, a ustedes. Que lo pasen súper bien y que tengan mucha fuerza. Gracias. Ya, chao, cariño, que estén bien.